Sala de Redacción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sala de Redacción, programa de opinión del sistema informativo de City TV. Le damos la bienvenida a este espacio en el que analizaremos hoy un tema delicado. ¿Volvió o no volvió? ¿O sigue estando el terrorismo en Colombia? Esas viejas épocas a las que todo el mundo le preocupa regresar. Tenemos atentados en Cali, también un atentado que cobró la vida de 13 policías en Antioquia, la captura de un extorsionista en plenas barbas de las autoridades en la capital de la República, un extorsionista además de las disidencias de las FARC. Y también estamos hablando del secuestro de 34 militares en el sur del país. Un cóctel completo que implica muchísimo análisis y comenzamos preguntándole a Marta Soto, dándole la bienvenida a esta sala de redacción. ¿Volvimos o no volvimos a esas épocas? Pues mire, yo quiero no ser tan pesimista, pero creo que vamos camino hacia esos mismos años negros de Colombia, los 80 y los 90, y que si no se da un timonazo, podemos terminar repitiendo la historia. Y estamos, yo creo que en el momento perfecto, además en un año preelectoral, así que hay que darle el timonazo al país. Bueno, y también nos acompaña Andrés Nieto, experto en seguridad, maneja muchos datos de todo este tipo de cosas que están pasando en el país y en las diferentes ciudades, ya no es en las zonas rurales, ya estamos hablando de las ciudades. Para usted, su opinión, Andrés, bienvenidos a la redacción. Bueno, muchas gracias. Lo primero para decir es que nunca se fue. El terrorismo ha estado, incluso este año se han registrado de manera formal 118 ataques. No todos han sido mediáticos, sino todo en la zona urbana, pero 118 ataques nos tienen que poner a pensar qué está pasando en el ámbito del ataque a la fuerza pública, pero sobre todo mensajes distintos. Y es que ya no estamos frente a los grupos netamente ideológicos, sino a grupos que lo que buscan es precisamente enviar mensajes netamente políticos en el marco de la renta criminal. Para ellos hoy, más allá de un diálogo o el escaño o buscar cómo llegan al Congreso, es plata. Hay plata, y eso es la gasolina de toda esta situación. Plata y droga, ¿no? Plata, droga, armas y todo el tema de minería ilegal, que ha venido creciendo poco a poco y que no se le ha prestado la atención para poder contener. Hoy perfectamente entre el top 3 de esas rentas criminales que tienen los grupos armados está la minería ilegal. Ok, pero vamos a analizar este tipo de circunstancias que están pasando en el país y comenzamos por una de las más recientes. La Unidad Investigativa del Tiempo, cuya editora tenemos aquí a nuestro lado, pues acaba de sacar un análisis juicioso de un elemento que preocupa más que a nadie, por lo menos a quienes vivimos esa época oscura de los 90 y de inicios de los 2000, y tiene que ver con esa extorsión, con ese tema tan afincado en las personas. Secuestro y extorsión van de la mano. ¿Qué se sabe de este capturado en Bogotá, en la capital de la República, que viene desde el sur del país, desde el Guaviare, a extorsionar en la capital de la República? Pues mire, en esto sí me parece que hay que hacer una diferencia de entrada del narcoterrorismo de los 80 y los 90 con los que estamos viviendo ahora. Ajá. Porque en esa época era el cartel de Medellín que intentaba arrodillar literalmente al país, que quería evitar la extradición, y ahora, si bien estamos frente a otros hechos de terrorismo, son absolutamente diferentes, aunque el motor y la gasolina es la misma, que es el narcotráfico sumado a la medicina ilegal y a las extorsiones. Y ahí paramos, sí, efectivamente, a mitad de semana fue capturado un cabecilla de una de las disidencias de Calarcá, que es la misma a la que se le atribuye el atentado al helicóptero en Amalfi, donde lamentablemente murieron 13 miembros de la policía. ¿Y cómo le parece? Lo cogieron en Galerías. En Galerías. En el barrio Galerías, en la localidad de Teusaquillo. El sujeto, el criminal, identificado como Javier Giraldo Barrera, alias Javier, es uno de los lugartenientes de alias Miller, que es el segundo a bordo de Calarcá, que ha salido a defender el comisionado de paz, y eso me parece que es un tema que tenemos que tocar ahora. Pues este hombre venía solicitándole a una empresaria 10.000 millones de pesos de extorsión. La dama muy hábilmente le avisó al Gaula militar, le pusieron una cita acá en Galerías, le dijeron que le iban a dar digamos que una cuota inicial de 300 millones y fue capturado. La Unidad Investigativa del Tiempo le hizo un rastreo a los antecedentes de este hombre, alias Javier Giraldo Barrera, y ya había estado capturado por porte ilegal de armas y lo dejaron en libertad, y ahora está extorsionando en Bogotá a nombre de las disidencias del señor Calarcá. Ahí lo tenemos en las imágenes. Ahí está entonces esta noticia que también está en desarrollo dentro del sistema informativo.
este cabecilla capturado por el Gaula Militar del Ejército aquí en la capital de la República, en Galerías, aquí en Teusaquillo, ya lo decía Marta Soto sobre el particular. Pero le voy a preguntar a Andrés, porque tenemos otra noticia, y son los 34 secuestrados, 34 militares secuestrados en el sur del país. Pero este secuestro también tiene otros tintes, otras diferencias muy grandes con lo que vivimos también en los 90 y en los 2000. Sí, el secuestro y la extorsión tienen una dinámica distinta. No solo es lo que les deja en dinero, pero ese no es el motor fundamental hoy, como le decía muy bien Marta, y es que es el narcotráfico, la gasolina. Sin embargo, el secuestro y la extorsión sí es la política del miedo para el control territorial. Eso es lo que les permite a ellos no solo silenciar a las personas, sino poder neutralizar diferentes grupos y al final mostrar poderío no contra el Estado, sino también contra otros grupos. Y es que recordemos que hoy se estima que alrededor de 116 municipios están en disputa territorial de diferentes grupos. En 23 hay una alianza criminal donde antes estaban enfrentando, llegaron a acuerdos para poder sacar la droga, para entrar insumos, para los laboratorios y al final armas, ¿no? y las armas y el tema de minería. Y hay otros donde no estaba la presencia antes de ELN o de Clan del Golfo y hoy la tenemos, que después del proceso de paz pues estaban, digamos, ya recuperando una posibilidad de control territorial desde el gobierno nacional. Pero eso se perdió. Resultado, de antes de pandemia a hoy hemos pasado de un promedio de 292 municipios donde había presencia directa, no hablemos que era El Paso, sino que había presencia directa, a cerca de 334 hoy. Y esa amplitud en la posibilidad del control territorial criminal pues nos deja sobre la mesa qué es lo que pasa hoy. Hoy no estamos, y muy bien lo decía Marta, tras un gran cartel, ni mucho menos grupos que quieren llegar al Congreso o presentar una posibilidad de nuevo país, ni nada por el estilo. Aquí estamos es frente a empresas dedicadas a delinquir y mafias que evidentemente quieren permear y establecer tipo telaraña una red y ya no jerárquica. Por eso es que la ciudadanía también a veces pregunta, pero si capturan tantos cabecillas, tanto de bandas como de grupos, ¿por qué sigue lo mismo? Porque aquí funcionan de forma ya horizontal, un poco más en tipo de acción por núcleos, que una sola persona que comande, entonces si lo capturamos no saben qué hacer. Eso ya no pasó, eso fue en los 90 precisamente. Pero usted me dice una cosa que me preocupa aún más, porque ¿estamos dialogando con quién entonces, Marta? Porque es que uno se pregunta, y si ya el asunto es distinto, si ya el tema es básicamente lo que se está generando alrededor de estas nuevas dinámicas de terrorismo y demás, ¿con quién estamos negociando? O el tema de la disposición del Estado para defender el territorio, ¿en qué queda? Pues yo la pregunta que hago es con quién no estamos negociando, porque Sí, evidentemente tal cual, tal acá cual. no hay ningún tipo de negociación y la paz total, lo ha admitido el propio presidente Gustavo Petro, pues no ha servido para nada. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que el comisionado Tipatiño pareciera que estuviera desconectado incluso de otros miembros del propio gobierno, en donde entra a defender Lo han criticado también. Por Claro, supuesto, y pero a ver, abiertamente además. entran a decir que está la posibilidad de que la segunda Marquetalia esté detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Y él sabe decir, no creo, es que Iván Márquez quedó como herido y es que parece que no tienen la posibilidad. Entran a decir que detrás del terrible atentado en contra de nuestros policías, 13 policías asesinados cuando bajaba un Black Hawk en Amalfi, Antioquia, tienen que ver con el Frente 36 que está al mando de Calarcá. Y el señor sale a decir que no, que Calarcá no tiene que ver, que parece que es un error geográfico, y al día siguiente hacen una reunión en los llanos del Yarí para reunirse en torno a Calarcá. Entonces uno dice acá, ¿A qué jugamos? ¿a qué estamos jugando? ¿A qué jugamos y con Exactamente, ¿a qué quiénes? estamos jugando? Sí tenemos, si bien como tú lo dices, no hay grandes carteles, sí hay un enemigo público número uno, que es alias Mordisco. Y eso es, y también obviamente Calarcá, así no lo quiera admitir el señor Oti Patiño, que estos son residuos de la, yo no sé cómo llamarla, porque la paz con las FARC fue una paz de buena voluntad, pero una paz incompleta. Y producto de esa paz incompleta quedaron estos poderosos reductos que incluso acuérdense que en la época, en el anterior gobierno, por supuesto, de Iván Duque, hubo varios positivos en contra de estas estructuras, y en Venezuela, acuérdense cuando cayó Santrich, cuando cayó el Paisa, cuando cayó Romaña y cuando salió herido Iván Márquez, en ese momento no estábamos, digamos que tan afines a la dictadura de Maduro. de Nicolás Maduro como lo estamos
estamos ahora, pero hubo una ofensiva. Pero es que veníamos de 3 años literalmente replegados, con unas Fuerzas Armadas mermadas, no solamente en hombres, en helicópteros, sino también en dinero. Antes se medía esa merma del ejército en helicópteros en tierra, ahora lo estamos midiendo desafortunadamente en muertos. Y eso es muy grave Difícil porque eso. además hoy completamos 92 de personas de la fuerza pública de diferentes rangos que han muerto en este tipo de atentados o que quedaron heridos en diferentes situaciones. Recordemos que ya el dron, uno de los drones había sido usado en una estación en particular, y que tengamos 92 de nuestra fuerza pública hoy que están dando la vida deja dos grandes preguntas y un tercer panorama. Primera pregunta, ¿cuál es la posibilidad real que tiene hoy el gobierno de enfrentarlos? Y yo ahí doy una respuesta. Es la fuerza pública tiene toda la doctrina y la posibilidad si cuenta con la orden y con el apoyo del gobierno nacional. Los recursos. Y ahí no hay. Dos, ¿cuál es la estrategia respecto a la paz total? Que ya no fue, porque es que además en términos de tiempo ya no fue. O sea, Estamos a menos de un año. Claro, hay gente que defiende, pero defiende que si ya estamos a menos de un año de acabar este espacio presidencial. ¿Cuál es la postura? Porque es que ese ha sido el otro problema. En este espacio damos la ofensiva, pero en este no, porque aquí está una persona con la que vamos a negociar. Y ese vaivén es muy difícil en términos operativos para cualquier fuerza pública. O sea, prácticamente tiene que entrar a leer 60 planillas, ver titulares, ver todo para saber si atacan o no. La fuerza pública está entrenada para hacerlo, pero necesitamos del apoyo y de la situación directa, de la orden directa, para poderlos enfrentar o contener. O si no, lo que vamos a hacer es carne de cañón, nuestros pobres soldados y policías secuestrados como canal de cambio, como moneda de cambio, en un proceso que además no avanzó. Bueno, 9 años después de todo este proceso de paz, estamos hablando todavía de FARC y todavía de ELN, porque el ELN sigue en el catatumbo más fuerte que nunca, porque aquí estamos tocando lo que está pasando en términos de terrorismo en las ciudades, lo que pasó en Cali, que fue terrible. Yo creo que desde el 2019 no Total. veíamos una situación de esas y Lamentable. un poquito más y eso atrás. que la sacamos barata, porque Sí, se por el otro equivocaron. camión, ¿no? Sí, sí, tal Porque cual. se equivocaron, porque explotaron los 2 camiones bomba antes de tiempo. Uno no explotó, el que manejaba precisamente el hombre que fue capturado por la gente. No por la Ni inteligencia. siquiera por las autoridades. Fue Sí. capturado por la gente, lo retuvieron de alguna manera y lo entregaron. Y por supuesto tiene que ver con las estructuras de mordisco, el enemigo público número 1 actualmente, por el que se pide $1 millón, se ofrece $1 millón de recompensa por su ubicación. Pero acá la sacamos barata porque lo que querían era literalmente borrar la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, repetir lo que dijimos en el 2019 que hizo el ELN acá con la escuela militar. Que hubo una cantidad de jóvenes muertos, pues Sí. la sacamos barata literalmente. Y lo que la gente dice es cómo es posible que una escuela como la Marco Fidel Suárez, una escuela no supiera su inteligencia y contrainteligencia que eran blanco de un acto terrorista. Y es que acuérdense que hace tan solo unos meses vinimos de una seguidilla de 24 ataques terroristas entre Cali y Cauca. Entonces Sí. uno dice, ¿qué está pasando con la inteligencia en Colombia? Es que además yo voy a decir algo, voy a plantearlo antes de la pregunta, y es, estamos también en un país en donde en el departamento del Cauca una entidad criminal tiene la capacidad de reunir 11 iniciativas de atentado, 11 simultáneas. Estamos hablando de algo que de verdad no veíamos desde hace muchísimos años. Yo voy a hacer una pregunta más política que técnica en ese aspecto, pero esto no le debería estar costando ya la cabeza a los principales generales, a los principales elementos, ministro de Defensa a bordo. Es que es demasiado grave, Andrés. Ay, no, cabezas de generales no más porque ya quedan tan No, poquitos. eso iba a Eso, decir. bueno, eso sí No, da es también que, o problema. sea, Y es que están desmantelados. aquí necesitamos ser un poco también paladines de la fuerza pública. Ok. Desmantelamos quien tiene la experiencia, quien dio la posibilidad de grandes golpes en los últimos 10 o 15 años, quien conocía... Todos salieron en el gobierno Claro, Petro. aquí hay un problema y es que dejamos sin mandos. La experiencia es fundamental. Dos, los ascensos, por más que queramos y la posibilidad, no va a llegar al nivel para que tengamos cómo coordinar todo lo que está pasando en el país. Entonces, más que los mismos generales o la fuerza pública, sí hay que hacerle un llamado de atención al Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la política real? ¿Vamos a ofensiva? ¿Vamos a ataque? ¿Vamos a defensa? ¿Vamos a contención? ¿O no vamos a hacer nada? Pero los soldados y nuestros policías no pueden seguir siendo carne de cañón. Pero adicional a eso, hay algo que es más complicado y es cómo se defiende públicamente a ciertas personas. Y es que alguien decía, pero nunca dijo que era inocente. Pero cuando un mandatario habla y pone sobre la mesa que quizás no es,
o que quizás es, pues es que es una fuerza de opinión pública muy fuerte, donde además el ciudadano de a pie queda en la mitad, y es, ¿qué le vamos a decir, por ejemplo, a las personas del sur de Bolívar? Que siguen sin respuestas desde noviembre del año pasado, que estuvieron confinadas, que 45.000 personas no podían salir, que hoy 1.200 niños no han podido llegar a sus colegios, no han podido volver. ¿Qué le decimos a esa gente sobre la paz total? Que además, si uno pone en un mapa electoral, fueron de las zonas donde más se votó por este gobierno del cambio. Y pareciera que el gobierno del cambio es solo el cambio de puestos de los mismos 5 de siempre allá arriba. No, esto no puede continuar así. Bueno, Marta, usted ha hablado, y estoy seguro, con generales retirados que tienen su opinión. ¿Qué piensan ellos? Esos que llevaron al país a sentar a las FARC por el tema de equilibrio militar del que hablaba en algún momento Antonio Navarro Wolf, para llevar a un grupo de este tipo a la negociación. ¿Qué le dicen ellos? Pues mire, cualquiera que sabe de negociación sabe que uno sienta a la mesa a negociar a alguien cuando ya lo tiene neutralizado. Así pasaba con las FARC, porque si no estarían pidiendo, como el ELN, que estaba pidiendo que por favor le enviaran todos los, proyectos económicos del país para darles el visto bueno, porque quieren cogobernar. Los señores del ELN que todavía quieren cogobernar. Entonces, lo que dicen los generales es lo que está diciendo nuestro experto invitado, y es que evidentemente desmantelaron literalmente la inteligencia, no solo en el ejército, sino en la policía. Y la Dirección Nacional de Inteligencia, hay un grupo de exmiembros del M-19 que están mirando las hojas de vida de quién asciende y quién no asciende, y lavándose las manos cuando hay este tipo de atentados. Nos decía la persona que está a cargo que él no tenía absolutamente nada que ver con la inteligencia de la base aérea que volaron o que intentaron volar lamentablemente en Cali, pero sí están mirando allá las hojas de vida y ellos deciden quién sube, quién baja y quién se va de las fuerzas militares, y han sacado a una cantidad de personas súper importantes en la estrategia. Entonces están, mire, digamos que están en un momento en donde dicen hay que hacer algo por Colombia, no nos podemos entregar como pasó en los 80 y en los 90, pero desafortunadamente sí es claro que están dolidos, están desmantelados, y estamos buscando que vuelvan algunos de esos estrategas, porque o si no, fíjense que estratégicamente algunos gobernantes locales, algunos gobernadores y alcaldes han llevado a estos generales retirados como asesores, y eso es lo que ha ayudado a contener de alguna manera. Esa estrategia ha sido fabulosa porque los ha ayudado a contener un poco esa arremetida de la fuerza pública. Y en cuanto a lo que usted decía, que si aquí no deben correr cabezas, pues yo le voy a decir con todo el cariño y todo el respeto que le tenía o le tengo a Iván Velázquez, el exministro, que sin lugar a dudas Pedro Sánchez ha hecho más que lo que hizo el ministro en los años que estuvo acá como ministro de Defensa, porque han vuelto los bombardeos, o sea, es que ya no hay ninguna otra salida, porque están literalmente arrinconados. ¿Cómo es posible que, y ya va a ser un debate en el Congreso, que se demoraron más de 11 horas en ir a rescatar a los policías que quedaron heridos, porque no podían entrar a Amalfi, Dios mío, sí. O sea, es que fuera, no sé, que fuera a otro lado, pero es que en Amalfi, donde estamos tan cerca, y no podían entrar porque no tienen cómo. Nos decía el propio ministro que tiene a los Black Hawk, que son los Ferrari, sí, lo mejor que tenemos cargando bultos y trayendo el pan, porque no hay plata para poner a volar los helicópteros, se demoran en las compras, hay una cantidad de trabas. Entonces yo creo que de manera tardía el gobierno de Gustavo Petro se dio cuenta que como estaba funcionando la fuerza pública, estaba funcionando bien, pero ya no está el personal, ya no hay flujo de dinero, porque estamos en una crisis fiscal, y aquí el timonazo no sé cómo va a ser, pero tiene que ser muy importante. Y a propósito de ese timonazo, ¿cuántos años nos vamos a demorar si es que se da ese timonazo? Porque sabemos que hay que darlo, el mismo gobierno está intentando darlo ya tardíamente, pero pues lo está intentando dar. ¿Cuánto nos vamos a demorar en eso? Porque aquí ya nos vamos acordando de Pastrana y su Plan Colombia, en ese tipo de cosas, se necesita plata, no hay plata, estamos en un apretón fiscal horrible. ¿Cuánto nos vamos a demorar? A mí me preocupan dos panoramas. El primero, que está muy relacionado con cómo hacemos para que volvamos a tener la fuerza pública en su mayor capacidad, o por lo menos en los mínimos de acción. Para eso, digamos, la regla fiscal nos puede dar un plazo de una administración y media, estamos hablando de unos 8 años por mucho. Pero el real problema es dónde vamos a equiparar los mandos en la fuerza pública, porque luego los vamos a tener con todos los juguetes maravillosos en términos de acción, y es cómo hacemos para volver a tener la experiencia. Y es que la experiencia sí no se gana porque sí, y uno la puede comprar en una licitación pública. Ahí es donde va a estar el tema. Ahora, este gobierno abrió algo que me parece que el siguiente podría empezar a evaluar.
y es cómo se llaman a los que ya están en uso del buen retiro para poder fortalecer nuevamente. Y es que esto ya no se trata de izquierda o de derecha, esto se trata de una protección y de una política de gobierno respecto a la gobernanza y la gobernabilidad. Y en estos territorios hay, en serio, un Estado paralelo. O sea, donde no podamos entrar a Malfi no es un tema solo geográfico, no es un tema de cómo el Estado no puede entrar dentro de su Estado. O sea, ya aquí hay una situación fallida. Pero adicional, no nos puede pasar tampoco lo que pasó en Tame o lo que pasó en el Catatumbo, donde la fuerza pública hizo muy bien la recuperación y luego no llegó el resto del Estado. Entonces también son como los extremos. No hacemos nada y cuando se intenta rescatar, el resto del Estado no llegó. Y veamos que eso costó en muchas oportunidades esa crítica a lo que venía haciendo el ministro Velázquez, pero también lo dejaron solo. Y él lo dijo en varias oportunidades. Sí, lo dijo en el Cauca también. No puedo estar, o sea, listo, aquí estamos. ¿Y cuando llega el acueducto? Cuando la toma del plateado. Sí, cuando la toma del plateado, lo que pasó en Tame. Bueno, y él dijo varias veces, ¿dónde está el Estado? O sea, que esto es solo policía, no que somos antipolicía y somos antiejército, pero aquí están, ¿quién más viene acá? Y no estaba nadie más. Entonces tampoco se puede así porque en medio están las personas. Y pensar que solucionarle a las personas es llevarle una bolsa de mercado, pues tampoco es tampoco el gran cambio y la mirada social que esperábamos de este gobierno. En términos de la lucha contra el crimen, contra el terrorismo, contra todo lo que vivimos. Ya no podemos pensar que el terrorismo era una bandera ideológica del nacionalismo de los principios del 2000, eso ya lo podemos descartar. Pero, ¿cómo hacer para quitarle ese peso ideológico de esta polarización tan brava que vivimos a un elemento que es vital y es buscar la tranquilidad en todas las esquinas de la nación? Mire, yo creo que hace parte de alguna manera, del discurso político esa competencia ideológica. Yo creo que ahora, como lo hemos visto en otros países, y por favor, profesor, corríjame, hemos visto como el péndulo de la izquierda y la derecha se está volviendo a mover. Ya vimos lo que va a pasar, bueno, lo que pasó en Ecuador, en Bolivia, lo que pasó en Argentina, lo que va a pasar en Bolivia, porque se van para segunda vuelta, pero son dos candidatos de la extrema derecha, y pues no sabemos qué va a pasar en Colombia, pero nos tenemos que acostumbrar a eso. Lo que pasa es que es muy peligroso. A mí me encantó un titular de una columna del exministro Henao, donde decía 42 tweets y un disparo relacionado con el magnicidio de Miguel Uribe. Porque si bien en las palabras de algunos políticos no están pidiendo que eliminen a alguien, sí otros pueden interpretarlo y pueden estar vinculados, digamos que a ese incendio que hay en las redes sociales. Pero yo creo que ser contradictorio, la gente sabe cuando alguien se pasa, cuando alguien es estadista, cuando alguien propone y cuando alguien simplemente está diciendo discursos y vulgaridades en contra de otra persona. Entonces yo creo que no es necesario. ¿Quién dijo que tenemos que desarmar los espíritus para poder trabajar coordinadamente? Es parte de la dialéctica, es parte de la colombianidad y nos tenemos que enfrentar a eso. Y yo creo que cuando alguien lleva más soluciones que insultos, la gente empieza a creerle. Si yo le preguntara a Andrés, usted, en el hipotético caso, llega al Ministerio de Defensa. Usted le tiene que hablar al presidente, al próximo presidente. Dios. Usted le tiene que decir al presidente, tenemos que hacer esto, esto y esto para recuperar el territorio. ¿Usted qué haría? Tres cosas fundamentales. Lo primero es que toca volver a armar el plan de dotación y mantenimiento de la fuerza pública y esto pasa por relaciones internacionales, como muy bien lo dice Marta. Lo segundo, hay que conseguir luego el dinero para que eso nos funcione y eso tiene que poner sobre la mesa desde cómo los Fonset y los Fonsecon se articulan. Hoy a muchas gobernaciones les cerraron la puerta porque no son de la misma línea política y eso no puede pasar. La seguridad y el orden público está por encima de cualquier proceso ideológico. Sí. Que el gobernador no es de mi línea, no importa, ya hay gente y necesitamos proteger las personas. Cuando se articule el presupuesto territorial con el nacional, desde el DNP tengamos reglas claras para que esos presupuestos puedan ejecutarse, esto va a poder funcionar. Y una última que no es menos importante, que a mí me parece que además hay un olvido en todo este debate, no este de la mesa, sino en lo que estamos hablando, y es que por estar pendientes de la paz total, olvidamos la seguridad ciudadana. Entonces, claro, sabemos lo que está pasando menos con el efectivos de la policía. Claro, las bandas delincuenciales están haciendo la vida de cuadritos. Están haciendo de las suyas en todas las capitales. En todo el país, al punto que se hacen pasar por ELN, por Clan del Golfo, lo que sea. Tren de Aragua. Tren de Aragua. Y eso que no hemos hablado del factor Venezuela. Uy, no, entonces tenemos hoy bandas delincuenciales que no eran tan duras, pero como nadie les está poniendo el foco,
están creciendo de a poquito. Y yo pongo el ejemplo claro, recordemos lo que pasó con alias Camilo en Bogotá, un personaje que movía 2.500 millones de pesos al mes en ganancias después de pagarle a toda esa estructura, 212 ollas a cargo, perfectamente movía más dinero en efectivo que muchos de estos frentes que tienen que recurrir a otras cosas. Pero como no está clasificado como un gran grupo en esa clasificación de GDO, GDSO, etcétera, pues nadie le ponía caso a alias Camilo y que terminó en 3 localidades con 50 homicidios en 6 meses y adicional extorsionando a más de 300 comerciantes. Entonces, por estar pendiente de esos, hemos olvidado la estrategia de seguridad ciudadana y el ciudadano de a pie necesita también respuestas. Así como necesitamos proteger el campesino en Tame, Arauca, pues el bogotano, el caleño, todos necesitan que no le roben el teléfono celular, que por favor la justicia funcione. Esto es un descaro que de cada 10 capturas 7 queden en libertad y no pase absolutamente nada. Con reincidencia además. Con reincidencia, lo que pasa en el IMPEC es una vergüenza y no pasa nada. Entonces, sí hay que coger el toro por los cuernos y un poquito de mano dura. A veces la gente dice, eso se escucha muy facho. No, lo que pasa es que hay una autoridad y hay una autoridad que debe ser el Estado. Y Muy si no hay uribista. Estado, es Ya que lo metió usted. hay un tema en el cual después, no, pero es que usted Es está que muy además, duro, pero es que el Estado es la fuerza. Es O sea, que- y además si es un- nosotros somos la fuerza, ¿quién es? Y es un tema además muy común. Hoy en día el que se atreve a hablar de seguridad ya lo tachan de uribista, de facho. No, pero Y es eso que es mire ok, que o sea. es hasta ofensivo. Yo le decía a una precandidata de las 76 que tenemos, 76. esto parece que fuera el Guinness Record que quisiéramos imponer este año. Nos falta lanzarnos a nosotros. Sí, no, pues diciendo que por favor que necesitaban que las protegieran. Yo les dije, oiga, ¿no sería más fácil desarrollar políticas públicas para que protegieran a 52 millones de colombianos y no a 76 precandidatos? Entonces yo creo que aquí sí hay que pensar en país. Tal cual. Pensar macro y no en grupúsculos que se creen los líderes y que lo que hacen es agarrarse en redes sociales. Acá yo creo que gana el que tenga propuestas. Acá gana el que diga, el que tenga soluciones para salir de este entuerto. Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes a la hora de depositar el voto. Por favor, piénsenlo esta vez. Bueno, Andrés, hablábamos del deber ser y para cerrar con Marta, que yo sé que a usted le gusta hacer ese proceso como de mirar allá de perspectiva. Si no echamos el timonazo, ¿qué se nos viene? ¿Qué análisis ha hecho usted con esas fuentes suyas que tiene además con bastante experiencia en este tipo de cosas? ¿No sabe que yo tengo absoluta fe en los colombianos? Y yo creo que Bueno, me sí va a haber... sorprende ese optimismo. Totalmente, no tiene por qué sorprenderle porque yo soy tal vez una de las periodistas más optimistas de esta casa editorial y yo creo que sí va a haber ese timonazo. Yo creo que no pueden soportar, es que detrás de cada policía asesinado hay una familia, hay una mamá, hay viudas, hay niños que ya no van a crecer con su papá. Detrás de esos civiles, porque el señor Mordisco se equivocó y lo que hizo fue asesinar civiles, Sí. hay una tragedia que la gente lo siente y usted lo escucha en cualquier lado. No sé ustedes dónde se la pasen, pero yo sí escucho a la gente decir, esto no puede seguir así. Así que estamos esperando que esos 76 se decante a alguien que le haga una propuesta seria a Colombia. Ahí está entonces las conclusiones de este capítulo de Sala de Redacción. El día de hoy agradeciéndole a Marta, a Andrés su participación. Nosotros estaremos desde una próxima oportunidad analizando más temas de interés, no sin antes decirle a todos los colombianos, nadie es enemigo de nadie en un país en el que nos tenemos que amar como hermanos. Saludos. Sala de Redacción.